Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Destaca vicecanciller cubano rechazo de la Unión Europea al bloqueo de Estados Unidos. Resalta titular de Justicia importancia de labor registral para la inversión extranjera y la integración latinoamericana. Aplican en La Habana alternativas para el suministro de agua potable a la población. Este lunes tuvo lugar en Bruselas el segmento de altos funcionarios de los países participantes en la segunda cumbre CELAC-Unión Europea. Por Cuba asistió el viceministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno, quien ofreció una conferencia de prensa sobre las expectativas de la cita birregional y la cuarta ronda de diálogo entre la Unión Europea y la nación antillana. En rueda de prensa, el vicecanciller cubano explicó que la segunda cumbre CELAC-Unión Europea espera aprobar 3 documentos, uno de carácter político, la declaración de Bruselas y un plan de acción en vista a la próxima cita. En uno de los aspectos en que más urge avanzar, según el diplomático, es en darle un enfoque diferente a las relaciones birregionales. Hace falta que esas relaciones se incrementen, hace falta que incluso hasta la relación política sea más fluida, hace falta que todos los principios del derecho internacional reconocidos por ambas partes tengan una total aplicación en todas las acciones que se realicen. El viceministro también se refirió a las nuevas posiciones de los países europeos frente al bloqueo norteamericano contra Cuba tras el reciente diálogo entre Washington y La Habana. Por ejemplo, ya hoy la Unión Europea no se limita a circunscribirse a los efectos extraterritoriales del bloqueo, sino ya también está llamando por que se ponga fin al bloqueo en su integralidad. La CELAC espera el reconocimiento de Europa a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Un punto conflictivo es Venezuela, pues la Unión Europea secunda la política agresiva de Estados Unidos contra el gobierno bolivariano, mientras la comunidad latinoamericana la rechaza categóricamente. Otro de los objetivos de su visita a Bruselas es participar en la cuarta ronda de diálogo entre Cuba y la Unión Europea, prevista para los días 15 y 16 de este mes. Tenemos la esperanza de concluir en esta ronda ese capítulo, el capítulo referido a cooperación propiamente dicho, y entrar en una negociación más profunda de los temas vinculados con el comercio y con el diálogo político. Abelardo Moreno recordó que son regiones con culturas y posiciones diferentes. Pese al interés de dialogar, todavía queda el reto de que esas conversaciones se traduzcan en resultados tangibles a favor de los pueblos. Esa es la posición de la CELAC. Desde Bruselas, Bélgica, Adrián Migueles, Antonio Gómez y Oliver Zamora Oria para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, viajó hoy a Bruselas para asistir a la segunda cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Como presidente pro tempore de la CELAC, el mandatario inaugurará el foro y dirigirá la sesión plenaria del evento, al que prevén asistir 61 gobernantes, 33 de América Latina y el Caribe y 28 de la Unión Europea. También se conoció que se encuentra en Bruselas el presidente boliviano Evo Morales. La cumbre CELAC-Unión Europea se realizó por primera vez en 2013 en Chile. La cita reúne 1/3 de los miembros de las Naciones Unidas y casi la mitad de los miembros del G20. El bloque comunitario es el primer inversor extranjero en la región de Latinoamérica y el Caribe y segundo socio comercial en el área. Las elecciones en México este domingo continúan generando noticias. Hoy se conoció que varios incidentes impidieron la instalación o funcionamiento de 603 casillas en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Ello es considerado por medios de prensa como algo sin precedentes desde 1991. Las mesas receptoras del voto sin instalar ascendieron a 183, en su mayoría en Oaxaca y Guerrero, mientras que en 420 se suspendió la votación. En este último caso, casi todas en Oaxaca y Chiapas. Durante la jornada electoral del domingo último se registraron 145 casos de violencia y 254 robos o destrucción de la documentación y materiales electorales.
indígenas que residen en los alrededores de la hidroeléctrica que se construye en Barro Blanco, en el occidente de Panamá, tomaron hoy la obra sin encontrar resistencia de los obreros. El gobierno panameño, por su parte, aseguró en un comunicado que mantiene su disposición de resolver el conflicto mediante el consenso y respeto de las partes. Un informe del Consorcio de Defensa Antiaérea Almaz-Antey, difundido hoy por la agencia noticiosa rusa TASS, dictaminó que un misil del complejo Buk M1 del ejército ucraniano derribó al Boeing 777 de Malaysia Airlines. El documento conclusivo contiene una modelización detallada del impacto del misil contra la aeronave, así como un abundante número de fotografías, gráficos y otros datos. El presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhang Dejiang, propuso este lunes la creación de un mercado único al intervenir en el foro parlamentario de los BRICS que se celebra en Moscú. Este grupo de economías emergentes, que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa el 45% de la población mundial y el 17% del comercio internacional. La crisis que vive Burundi centrará la atención en la 25ª cumbre de la Unión Africana, que durante esta semana se celebrará en Johannesburgo. Según lo publicado en la prensa local, los jefes de Estado y de Gobierno convocados discutirán el espinoso asunto de la alteración de constituciones por parte de algunos líderes del continente para prolongar su estancia en el poder. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Saludos amigos del deporte. Entre las actividades deportivas que tuvieron protagonismo en el escenario internacional el fin de semana está el judo. Cuba se ubicó en el tercer lugar por países en el Open de Minsk, Bielorrusia, al totalizar una presea de oro, 2 de plata, 1 de bronce y 2 quintos lugares. El único título fue al pecho de José Armenteros en la división de los 100 kilogramos, al superar en la discusión de la presea de oro por yuko al ruso Nias Vilalov. También este domingo Iván Silva obtuvo plata en los 81, tras ceder por hipón en la final ante el egipcio Mohamed Abdelal. El próximo fin de semana, esta nómina masculina se presentará en el Grand Prix de Budapest, Hungría, cita de mayor exigencia a la que se sumará Asley González en 90 kilos. También estarán las féminas que actualmente cumplen una base de preparación en Francia. Y por otra parte, el joven equipo femenino de voleibol hizo lo suyo al obtener uno de los 2 boletos junto a República Dominicana que otorgó la cuadrangular organizada en nuestro país para la Copa Mundial de septiembre. Nuestro seleccionado, liderado por la talentosa Melissa Vargas, máxima anotadora de puntos en el ataque en el torneo, vino de menos a más. Ganaron paulatinamente en confianza con mayor entendimiento de la disciplina táctica para cerrar con decisivos triunfos frente a los cuadros de Canadá y las propias dominicanas. Mucho tendrá que trabajar el colectivo técnico para poner a punto a nuestro plantel para los futuros eventos, incluida la Copa del Mundo en Japón, pero evidenció que hay madera y deseos en las aspiraciones de elevar su nivel. Finalmente, el exfutbolista Diego Armando Maradona se postuló como uno de los vicepresidentes de la FIFA en caso de que el próximo Congreso Extraordinario del organismo elija como titular al príncipe Ali bin al-Hussein. Maradona fue uno de los grandes impulsores de la candidatura del príncipe jordano y principal opositor de Joseph Blatter en su gestión. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Continuamos con otras informaciones. Por primera vez, Cuba es sede del Encuentro Latinoamericano de Consulta Registral que comenzó en la capital cubana. Más de un centenar de delegados de la región, España y Estados Unidos asisten a este foro que se extenderá hasta el próximo viernes. En el Día del Trabajador Jurídico Cubano, la ministra de Justicia, María Esther Reus González, destacó la necesidad de actualizar los registros públicos en el contexto económico-social que vive el país. Así como la importancia que ha cobrado esta institución, tanto para resolver los asuntos de la vida cotidiana de nuestros pueblos, como para el desarrollo de la inversión extranjera y el proceso de integración latinoamericana. Por su parte, el secretario del Comité Latinoamericano de Consulta Registral, Alberto Ruiz de Erenchun, apuntó que no se concibe el Estado contemporáneo sin el registro para los servicios.
Un escenario por modernos, tecnificados y eficientes para procurar servicios para mejor calidad y seguridad en las relaciones de los hombres. Los registros de la vivienda, el suelo y los establecimientos, entre otros, son temas de análisis en un foro que celebra su 28ª edición. Cuba conmemora el aniversario 130 de los registros civiles públicos en la nación. Para los próximos días está previsto el debate en relación a seguridad jurídica, sentencias judiciales e inversión extranjera. Gisela García y Osley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Propiciar nexos comerciales entre empresas cubanas y extranjeras para la producción de calzado, textiles y accesorios es el propósito de la primera feria comercial Cuba es Moda, inaugurada este lunes en Pavespo. Explorar y potenciar las posibilidades de inversión extranjera en la isla en el sector de la industria ligera es el objetivo de la primera edición de la feria Cuba es Moda, inaugurada este lunes en el recinto ferial Pavexpo. Durante la ceremonia de apertura, el embajador italiano en la isla resaltó el creciente interés del empresariado de esa nación europea en el mercado cubano, ahora incentivado por el nuevo marco legal para la inversión extranjera. Tenemos una larga historia de colaboración y de presencia empresarial italiana en Cuba y es sobre esta historia que tenemos realmente que construir. Italia es un país, uno de los principales socios comerciales de Cuba, hay muchas empresas que tienen sucursales aquí en Cuba. Y en todos los sectores estas empresas están presentando propuestas. En este sentido, la feria agrupa entonces una amplia muestra expositiva procedente esencialmente de Italia, así como de México, España y países latinoamericanos. De manera paralela, están representadas las producciones de casi una decena de empresas de la industria ligera cubana. Lograr atraer la inversión extranjera hacia nuestro país con el objetivo de sustituir importaciones en primera instancia para lograr cubrir el mercado cubano y a su vez potenciar las exportaciones, porque hoy existen productos que la industria es capaz de hacer, que podemos exportar y enseñarle al mundo. Cuba es Moda posee además un programa de conferencias acerca de las oportunidades de negocios en la isla, a la vez que promoverá el intercambio entre empresarios y expositores. La feria estará abierta al público hasta el próximo jueves. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La producción de acero es decisiva para el desarrollo del país. En la Sinox Las Tunas se prevén ejecutar durante 2015 varias inversiones que harán más eficiente la fabricación de palanquillas de acero al carbono para la exportación. Desde su apertura, la empresa de aceros inoxidables Asinoc Las Tunas realiza significativos aportes a la economía del país. Hasta el cierre del mes de mayo, en su taller laminador se produjeron más de 18.000 toneladas de barras corrugadas destinadas a la industria de la construcción de las provincias orientales, Camagüey y Ciego de Ávila. Sin embargo, en la acería, donde se fabrican palanquillas de acero al carbono para la exportación, se experimenta un ligero incumplimiento del plan productivo. La causa fundamental está dada por la disminución de los precios del acero en el mercado internacional. Desde que comenzamos el 2015 los precios se han mantenido bajos y realmente hemos tenido dificultades para mantener nosotros costos competitivos con estos precios del acero tan bajos en el mercado. Durante el presente año en la acería de Asinoc Las Tunas se incorporará a la producción de palanquillas una grúa de 125 toneladas para el movimiento de la cazuela que traslada el acero líquido, así como un transformador de patio y otro para el horno de arco eléctrico. La industria se beneficiará sobremanera con estas inversiones al garantizarse, por ejemplo, un mayor ahorro de energía eléctrica. Desde Las Tunas, Lía Gómez y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues sigue la vaguada, sigue la nubosidad y también los chubascos y lluvias, fundamentalmente en la tarde en occidente y centro. Miren, incluso aquí en las provincias occidentales como hay zonas de chubascos, de tormentas eléctricas que se han generado esta tarde. Claro, hubo sol por la mañana y hubo calentamiento y junto con esta condición dinámica pues se produce esta actividad de chubascos y tormenta eléctrica, menos para la zona oriental del país y mañana también ocurrirá lo mismo. Por lo tanto, se pronostica que tendremos una primera parte del día, la madrugada y la mañana, con sol, algunas nubes en la mañana, cielo parcialmente nublado por la madrugada y temperatura 21 a 23 grados Celsius en la madrugada. En la tarde habrá calor,
temperaturas de 31, 32 grados, con nublados, chubascos, tormentas eléctricas fundamentalmente durante el periodo de la tarde y hasta principios del anochecer. Y en cuanto a la región central, pues ahí tendremos una mañana de sol, algunas nubes, 21, 22 grados de temperatura mínima por la madrugada. En la tarde, valores también elevados de 31 grados, con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. Mientras tanto, para la región oriental, en el sur, habrá sol abundante por la mañana, en el norte cielos con algunas nubes y sol, y mínimas de 23 a 24 grados. Ya por la tarde los valores serán de 30 a 32 grados, aislados chubascos en la porción sur oriental y algunos chubascos y tormentas eléctricas para la porción norte de las provincias orientales. En los próximos días las condiciones meteorológicas cambiarán un poco porque disminuirá la lluvia hacia el jueves, sobre todo en el centro y en el oriente, manteniéndose algún chubasco, alguna lluvia para la zona occidental, y también ocurrirá lo mismo para el viernes 12. Y en cuanto a las temperaturas, pues elevadas de 31 y hasta 34 grados para jueves y viernes en la región oriental. De modo que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, distinguió a 17 países de América Latina y el Caribe por reducir el hambre y alcanzar los objetivos del milenio. Con esta y otras informaciones, Acontecer Económico Mundial con Marisela Recasens. Buenas noches, Marisela. Buenas noches, Añé, Serrano, y a usted un placer saludarles. La cita bienal que se celebra en Roma en esta ocasión ha sido inédita. La FAO reconoció el esfuerzo de varios países de la región, tanto por haber alcanzado los objetivos del desarrollo del milenio, que consisten en reducir la proporción de personas que padecen hambre a la mitad antes de 2015, como también por cumplir las metas establecidas en la Cumbre Mundial de la Alimentación. Entre las naciones destacan Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Surinam, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. En su informe estadístico, la FAO asigna a Cuba el menor grado de subnutrición posible, que es el de menos del 5% de la población. En el caso venezolano, el director regional de la FAO, Raúl Benítez, resaltó los esfuerzos que ha hecho la revolución bolivariana durante 16 años por erradicar el hambre en ese país, y en el caso argentino evaluó de manera muy positiva las políticas sociales impulsadas por el gobierno de Cristina Fernández, entre las cuales detalló el incremento del salario mínimo y el programa Precios Cuidados. También el documento señala que los éxitos de la región se sustentan en la positiva situación macroeconómica durante las 2 últimas décadas y el sólido y continuo compromiso político de los países de América Latina y el Caribe con la erradicación del hambre. La cita de Roma se extenderá hasta el sábado 13 con la presencia de 130 ministros y 12 jefes de estados y de gobierno. Y Acontecer Económico Mundial. Hasta un próximo encuentro. Sí, gracias, Marisela. Buenas noches. Esta mañana se inició en Bruselas, Bélgica, la segunda cumbre académica de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Unión Europea. La cita previa a la próxima cumbre de la CELAC y la UE, los días 10 y 11 de junio, quiere incentivar el trabajo conjunto para avanzar y concretar estas iniciativas en materia de enseñanza superior. Con sus 2 delegados, Cuba llevó un mensaje contundente al foro académico que sesiona a partir de hoy en la capital belga. En su intervención, el rector de la Universidad de Camagüey, doctor Santiago Laje Choy, destacó el carácter humanista de las universidades cubanas y cómo nuestra educación superior intenta insertarse dentro del proceso de perfeccionamiento económico que impulsa el país. Según la doctora María Irene Balbín, rectora de la Universidad Agraria de Mayabeque, para Cuba es muy importante los vínculos con las instituciones europeas, sobre todo en materia de financiamiento de proyectos científicos. Y realmente las autoridades que han estado hablando hasta este momento se están refiriendo a este acercamiento entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que por diferentes causas y por diferentes razones había caído en una crisis prácticamente, como ellos mismos han reflejado. Pero a diferencia de décadas pasadas, los países latinoamericanos no llegaron a Bruselas a tomar nota para después copiar los esquemas europeos. En el anfiteatro de esta escuela de negocios se escucharon en español fuertes críticas al mercantilismo que impera en la producción científica y académica en el mundo actual. Cambiar ese paradigma fue la propuesta del delegado de Ecuador,
país que asume la presidencia pro tempore de la CELAC. Y tenemos que tratar estos temas porque existen asimetrías entre nuestras dos regiones. ¿Por qué? Porque los intereses de los países del norte, sobre todo, es seguir con procesos de privatización, y nosotros lo que necesitamos es que realmente el conocimiento se abra, sea un conocimiento como un bien público. El foro académico cerrará las puertas este martes 9 de junio. Sus paneles elaborarán propuestas que serán analizadas posteriormente por los jefes de Estado y de delegaciones en el segmento oficial de la segunda cumbre CELAC Unión Europea. Adrián Migueles, Antonio Gómez y Oliver Zamora Oria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. La muestra Mi Amor al Arte, Mi Amor por Cuba, integrada por piezas de la colección personal de Gilbert Brownstone, quedará expuesta en la Galería de Arte de la Universidad de las Ciencias Informáticas UCI el próximo miércoles 10 a las 4 de la tarde como parte de la 12ª Bienal de La Habana. Esta exposición colateral está integrada por piezas de importantes exponentes de varios periodos de la plástica del siglo XX, como Lindner, Calder, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Andy Warhol, Camille Pissarro y Joseph Kosuth, entre otros. En Las Tunas concluyó con éxitos un taller que aunó experiencias regionales de índole sociocultural y comunitaria. Detalles en el siguiente reporte. La defensa del patrimonio material e inmaterial de las comunidades y de sus valores identitarios, cual máxima a seguir en muchas localidades del oriente cubano, se evidenció en el 16º taller de intercambio de experiencias regionales que concluyó en Las Tunas. Así lo corroboraron proyectos como el de la comunidad Victorino en Guisa, Granma, cuyos protagonistas son niños que incursionan en el audiovisual, y el del patio de Adela en Guantánamo, relevante por la preservación de tradiciones socioculturales de la región. Dedicado a los 10 años de la Red Arte y Comunidad, el encuentro de Las Tunas demostró la valía del rol de la cultura en el desarrollo local de decenas de comunidades orientales, tanto rurales como urbanas. En Las Tunas, Anivis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Cuba Debate publica hoy que James McCartney, hijo del ex Beatle Paul McCartney, tiene un proyecto que denominará The Beatles The Next Generation, con el objetivo de reunir a los hijos de los 4 fabulosos de Liverpool en una banda, según confesó en una entrevista reciente a la BBC. El descendiente de Paul planea integrar en el grupo a John Lennon, Denny Harrison y Jason Sterkey, hijo de Ringo Starr. A John creo le interesa, a Danny también, y yo estaría encantado, afirmó. Con esta información concluyen las culturales. Muy buenas noches. Y 2 de las principales fuentes de abasto de agua a la capital presentan hoy un estado desfavorable. Son ellas la Almendares Bento y la Ariguanabo. Pero para mitigar las afectaciones que esto conlleva, el Instituto de Recursos Hidráulicos aplica alternativas. Nuestro equipo de prensa llegó hasta La Habana Vieja, uno de los 4 municipios de la capital afectados por la sequía. Estos vecinos forman parte de los más de 30.000 habitantes que por esta situación reciben el agua a través del servicio de pipas. Hemos pasado bastante dificultad con el tema agua. Una porque hay escasez, ha llovido poco en el país y ha habido también problemas con el transporte y el servicio de pipa. Se ha buscado alternativas como por ejemplo nosotros hemos llamado Agua de La Habana. Agua de La Habana nos sitúa la pipa. Cuando se han demorado un poco las pipas, rápidamente, ahora tenemos en el Consejo una compañera inspectora encargada. Nosotros los delegados le informamos los diferentes edificios que tienen problemas y bueno, ellos vienen, examinan la cisterna y ven que positivamente tienen problemas con el agua y mandan la pipa según la capacidad de la cisterna. Existe un déficit de entrada de agua a la ciudad de 1,6 metros cúbicos por segundo. Es decir, hoy estamos limitados en cuanto a la extracción de agua en el sistema central y en la cuenca, y en la fuente Ariguanabo. Esto afecta directamente, impacta directamente, fundamentalmente en 4 municipios de la ciudad. Los municipios más afectados en este momento son Habana Vieja, Centro Habana, La Lisa y Goyero.
Desde finales de 2014, el Instituto de Recursos Hidráulicos inició en La Habana nuevas inversiones en función de minimizar los efectos de la sequía. Se terminó la conductora que abastecerá Boyeros y se trabaja en una nueva que enlaza la fuente de Ariguanabo con la parte alta de la Lisa, además de la rehabilitación de redes en La Habana Vieja. Hoy la población afectada está en el orden de las 30.000 personas, 32.000 personas directamente por la sequía. Se abastecen por pipa 60.000 personas porque bueno, hay 30.000 personas que reciben este servicio de manera permanente. Aun cuando se amplían las inversiones para solucionar el desgaste de todas las redes hidráulicas en la capital, el derroche y la mala calidad de herrajes hacia el interior de las viviendas e instituciones estatales hacen que hoy se pierdan cerca de 200 millones de metros cúbicos de agua en el año. Maray Suárez y Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el inicio en Bruselas del segmento de altos funcionarios de la segunda cumbre Unión Europea-CELAC. El encuentro latinoamericano de consulta registral que por primera vez sesiona en Cuba. Y las alternativas que se aplican en La Habana para el suministro de agua potable a la población. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Recuerde que puede visitarnos o asistir a nuestro sitio en la red www.cubatv.cu. Buenas noches y hasta mañana.